El AC Milan está en un periodo de muchísima incertidumbre, muchachos. Vienen de una temporada lejos de ser sencilla y el presente, en lugar de dar tranquilidad, preocupa bastante. En este video vamos a ver qué está pasando en el Milan. Vamos a hablar del tema del director deportivo, vamos a ver cómo se ve la plantilla, vamos a hablar de las salidas y los rumores que están sonando y en última instancia vamos a ver cómo pinta la próxima temporada. Así que vamos a darle con eso. El AC Milan en los últimos años, luego de muchísimo tiempo, viene recuperando su identidad. Ganaron el Scudetto luego de 11 años, acumulan 3 clasificaciones a Champions consecutivas y en esa misma competición vienen de disputar unas semifinales. Sin embargo, luego del título de Liga en 2022, se esperaba que el Milan se solidificara aún más y lograra conseguir una estabilidad, cosa que estuvo realmente lejos de suceder por varias razones. Por un lado, Helios Management cedió su fondo de inversión a Redbird Capital, y eso, en lugar de darle más dinero a la hora de invertir en fichajes, la verdad no marcó mucho la diferencia y se hizo un mercado de fichajes que a día de hoy se ve como muy malo, muchachos. Charles de Ketelaere, que llegó con muchísimo cartel desde el Brujas, tuvo una temporada de debut realmente decepcionante. Divock Origi, llegando como agente libre, no aportó mucho. Junior Mesías, ay Dios, Florenzi, Aster Brands, Serginho Dest, y podríamos decir que el único que rindió realmente fue Malik Thiaw, a pesar de que no tuvo mucha regularidad, sobre todo en el principio de la temporada. O sea, para ser un equipo defensor de título, realmente dejaron mucho que desear estos movimientos, y el tema con las renovaciones de algunos futbolistas acaparó mucho tiempo en Milano, más del que debería realmente. Por otra parte, el puesto de Stefano Pioli estuvo tan valiente toda la temporada, muchachos. El bajón en rendimiento fue bastante notable y en números lo podemos sustentar. En defensa, por ejemplo, en la temporada 21-22, donde ganaron la liga, los expected goals en contra eran de 35.9 y en contraparte encajaron solo 31 goles, mientras que la temporada pasada la expectativa era de 41.1, más alta, y no solo eso, encajaron 43 goles. Esto tiene que ver con los problemas físicos que complicaron a la defensa del Milan, pero independientemente a eso, sí aflojaron varios jugadores su nivel individual. Theo, que era perfectamente uno de los mejores en su puesto de todo el mundo, ahora no tuvo su misma performance espectacular. Mismo caso para Fikayo Tomori, temporada bastante difícil para el inglés, y sus acompañantes más de lo mismo. En el plano ofensivo repetimos el síndrome. En la 21-22 el Milan tenía una expectativa de 59.7 goles, terminó con 69, mientras que la 22-23 la expectativa era de 58.8 y marcaron 64 goles, que si bien es superior, no es tanto en comparación a la del título. Lo mismo pasa en las ocasiones creadas y creo que ustedes ya entendieron la idea. Eso sí, nos quedó claro que Mike Maignan y Rafael Leao son los puntos más altos en los que el Milan puede sustentar su base en un futuro, no sabemos si lejano, pero al menos en un futuro. Pero todo eso que mencioné antes derivó en que el Milan atravesara varias crisis a lo largo del año. Una eliminación bastante prematura ante el Torino en la Copa Italiana, donde perdieron en la prórroga contra 10 hombres, o sea, lamentable. Una goleada en la Supercopa contra el rival de patio, el Inter, por 3-0, donde la verdad dieron bastante pena, para después a la siguiente semana recibir otra paliza en el Olímpico contra la Lazio y después comerse 5 en casa a manos del humilde Sassuolo. Esa racha fue terrorífica y el 11 no le estaba funcionando a Pioli. Se notaba una plantilla con muy poca profundidad, algo que se notó sobre todo en las semifinales de Champions, donde también quedaron eliminados contra el Inter. El desenlace de temporada del Milan se resume en que terminó clasificándose a Champions más producto del bug de puntos que tiene la Juventus,
ay Juventus, que por méritos propios, la verdad, si consideramos esa racha del final. Y para echarle más leña al fuego, la directiva terminó despidiendo a Paolo Maldini y a su socio Ricky Massara. Desde 2019 estuvieron en la administración deportiva y tuvieron altas al igual que bajas. Trajeron por ejemplo a jugadores como Leao, Mañán, Teo o Fikayo Tomori, que son piezas inamovibles de este equipo, lo cual está bastante bien. Pero en contrapeso hicieron un último mercado bastante malo, como ya vimos, y en su día gestionaron mal la situación contractual de jugadores como Franck Kessie, Çalhanoğlu o Gianluigi Donnarumma, que se fueron del Milan dejando 0 euros. Independientemente de eso, Maldini y Massara fueron claves importantísimas del éxito reciente del Milan y se terminan yendo por discrepancias con los actuales dueños en el sentido de fichar jugadores. Paolo quería una cosa y los americanos querían otra. Ahora bien muchachos, ¿por qué el Milan es una incertidumbre en este momento y estamos hablando de una posible crisis? La razón es sencilla. De momento no vemos indicadores que demuestren que el Milan va por la dirección indicada. Primero, desde lo que acabo de comentar, la planificación deportiva ya sin Maldini y Massara no parece que fuera a cambiar del todo, al menos en el perfil de jugadores que se buscan para reforzar al Milan. Aún no se tiene sustituto de Paolo a día de hoy, pero el tema es que parece que no están invirtiendo en dar el siguiente paso como para volverse una inminencia en la liga, por ejemplo, sino más bien en repetir el patrón de intentar clasificarse entre los 4 primeros a secas, cosa que a día de hoy se ve compleja, mas no imposible. Si bien le han dado aval para seguir a Pioli como entrenador y la directiva lo banca al 100%, va a tener una línea muy delgadita y ante la mínima crisis como la del año pasado, creo que lo van a terminar mandando a volar. Por otra parte, la plantilla que tiene el Milan actualmente es aún más corta que la del año pasado. Zlatan se retiró, no hace mucha diferencia porque apenas se jugó la temporada pasada, pero el que sí jugó y mucho fue Sandro Tonali. Se termina yendo al Newcastle por una oferta de 70 millones de euros más algunos bonus, casi irrechazable. Pero se termina yendo un jugador que tuvo un inicio complicado en el equipo, pero se había convertido en la cara del Milan en el centro del campo. De hecho, si comparamos su primer temporada con la última, hay una evolución espectacular. También se fue Brahim, que tampoco es que aportara mucho, la verdad, y algunos jugadores de rotación que tampoco eran nada del otro mundo. Entonces, ¿cuál era la respuesta del Milan ante estas bajas? Christian Pulisic y Ruben Loftus-Cheek. A ver, no digo que son paquetes ni nada por el estilo, pero no son muy ilusionantes, la verdad. Aparte, ambos comparten una característica y es que son muy inconsistentes y podríamos pensar que el Milan le hace un favor al Chelsea, la verdad. Ahora es cuando los dos se convierten, no sé, en la reencarnación de Ruud Gullit y Josh Weah, por ejemplo. Por otra parte, traen a Lucas Romero como agente libre y no es un mal negocio, pero esto no es suficiente. Hay que reforzar el 11 titular si se quiere aspirar a algo más ambicioso. En defensa, si bien hubo un bajón considerable, de momento siguen los mismos jugadores del año pasado y no parece que vaya a haber grandes cambios ahí. Pero lo que sí es un drama es el centro del campo y el punto principal aquí es la marcha de Sandro Tonali, básicamente el pulmón del Milan y el jugador perfecto que marcaba el desequilibrio ataque-defensa. Aparte, su compañero en esa labor, Ismail Benacer, no volverá hasta el próximo año por una lesión en la rodilla. Y entonces se trajo a Ruben Loftus-Cheek, que no es ni del perfil de Tonali ni tampoco de Benacer necesariamente, pero muy seguramente va a ser titular al menos al principio. Un jugador más parecido a Benacer sería Reinders del AZ Alkmaar, jugador que en teoría el Milan cerró por 20 millones de euros. No es un jugador de tanto renombre, pero al tener 24 años es revalorizable, porque puede aportar en la contención y en ataque no se queda corto.
Otro jugador que ha sonado en esa posición es el americano Yunus Musa del Valencia, que estaría rondando entre los 20 millones de euros. También en el sentido algo más de enganche, se mencionó mucho a inicios de este verano la posibilidad de Daichi Kamada como agente libre desde el Frankfurt, donde supuestamente tenían un acuerdo verbal con el jugador, pero la cosa con el pasar de las semanas se ha venido enfriando. Yo personalmente, si fuera el Milan, lo traería, la verdad. Y ya en ataque aún hay dudas. Rafael Leao se renovó, cosa que está bastante bien. Giroud también se renovó, se trajo a Luka Romero y a Christian Pulisic, pero aquí indiscutiblemente falta algo más. Charles de Ketelaere, no sabemos qué pretenden hacer con él, si le harán más minutos o seguirá siendo intrascendente. Yo creo que si no lo van a usar deberían venderlo en lugar de seguirlo desvalorizando. Divock Origi y Nazario tampoco es una garantía para relevar a Olivier Giroud, la verdad. Por lo que un 9 no es una opción sino una prioridad. Se habla de Álvaro Morata, en lo que sería un error en caso de darse. Suena también ya Lucas Scamacca, pero el Milan no quiere dar más de 30 millones por él. También se llegó a hablar de Timo Werner. Veremos a cuál terminan trayendo. En los extremos, sobre todo el derecho, también es una prioridad desde hace años. Y en ese caso Samu Chukwueze del Villarreal sería la opción principal, donde el submarino amarillo pide 35 millones por él. Sería un fichajazo, la verdad. Y otras opciones que se manejan son Arnaud Danjuma y Adama Traoré, pero estas en menor medida. Y bueno, considerando estos posibles fichajes, el Milan tendría una plantilla muchísimo más sólida de la que tienen ahora mismo. Argumentos para pelear la liga tiene. La serie es muy impredecible en ese sentido y siempre nos termina sorprendiendo. En la Champions sí se ve algo más complicado, pero dudo que esto sea una prioridad para el Milan ahora, por lo que por lo mínimo que tiene que aspirar este equipo es meterse dentro de los 4 primeros sin problemas. Pero ¿qué opinan del Milan, muchachos? ¿Lo ven con argumentos para pelear algún título o creen que será una catástrofe la temporada que viene? ¿Cuánto va a durar Stefano Pioli en su cargo? Los leo en comentarios. No dejen de suscribirse al canal para más videos como este. Seguirme en Twitter como @AlexEMP2. Nada más, soy AlexEMP. Nos vemos en la próxima.